Hola, hablemos del caso de Sergio Urrego. Si no saben, Sergio era un chico gay de 16 años que se suicidó después de haber sido víctima de discriminación en su colegio. Y todo comenzó con un simple beso. Vengan y les cuento. Sergio era un tipo brillante. Fue el mejor ICFES de su colegio. Le encantaba leer y escribir. Lo apasionaba pensar. Sergio era novio de un compañero de clase. Todo iba bien hasta que en un descanso, mientras estaban en el colegio, se dieron un pico y una amiga les tomó una foto. Un profesor vio eso. Preocupadísimo por ese acto tan aberrante, los obligó a borrar la foto y puso la queja en la rectoría. ¿Qué hay de malo con un pico como para ir a quejarse? Resulta que el manual de convivencia del colegio prohíbe esas manifestaciones de afecto excesivas. ¿En qué momento un pico es una manifestación de afecto excesiva? Claro. El problema es que eran dos hombres. Como vivimos en un país donde aún hay quien cree que la homosexualidad es un pecado que debe ser erradicado, pues a los chicos había que castigarlos. Así pensaban la rectora y la psicóloga del colegio, quienes citaron a los muchachos a una reunión en donde les dijeron que no podían seguir siendo novios, que tenían que decirle a sus papás. Salir del closet es un acto profundamente personal y difícil. Nadie puede obligarte a salir del closet así seas menor de edad. Alba Reyes, la mamá de Sergio, lo apoyó incondicionalmente, pero los papás de lo sacaron del colegio para alejarlo de Sergio y de sus amigos. Y la persecución no paró ahí. Lo suspendieron del colegio y lo obligaron a ir a sesiones psicológicas. Cuando Sergio hizo caso, el psicólogo dijo lo único que podía haber dicho, que no había nada malo con Sergio y que no había motivos para que fuera a terapia. Mientras todo eso pasaba, llegaron las denuncias. Una contra Alba por supuesto abandono familiar. Esa la puso la rectora del colegio. La segunda era penal contra Sergio por acoso sexual. Esa la pusieron los papás de... Sí. Los papás de su novio decían que él lo había acosado sexualmente. ¿Y saben cuáles eran sus pruebas? Los mensajes que habían intercambiado cuando eran novios, cuando todo era consensual. Un simple beso se convirtió en acoso sexual. A pesar de todo, Sergio quería volver al colegio y por eso firmó un compromiso en el que la rectora le pedía 3 cosas. 1, que fuera un psicólogo, porque claramente algo andaba mal con ese joven. 2, que no hablara mal del colegio, porque la verdad duele. 3, que dejara de cuestionar la autoridad, porque esa es la lección más importante de la vida. Al volver de vacaciones siguieron poniendo problema y Alba decide retirarlo del colegio. A los días de retirarse llega a la casa de Sergio una citación a la fiscalía por la denuncia de acoso sexual. Sergio cae en una depresión profunda. Yo no puedo imaginarme la cantidad de estrés que estaba cargando. 4 días después, el 4 de agosto del 2014, Sergio se quitó la vida. No había motivos para ejercer esa presión a un joven de 16 años. Y como este caso, hay miles en colegios colombianos. Eso es inaceptable. Necesitamos un país donde los colegios protejan y fomenten la diversidad, no donde la persigan. Para mayor información, visite la página que está en pantalla.